28, este pasaje yo leo otro, Mateo 20, 28. Mateo 20, 28, por favor. Mateo 20, 28. Amén. Tenemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Se lo leo una vez más. Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para servir, sino para ser. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Padre del cielo, te damos gracias, infinitas gracias. Pedimos que tu misericordia y tu bondad esté, Señor, con cada uno de tus hijos ahora. Que tú puedas hablar a sus vidas, a sus corazones. Gracias, precioso Espíritu Santo. Háblanos conforme a tu propósito. Háblanos conforme a tu voluntad. Sé tú, Espíritu Santo, ministrándonos a cada uno. Tú conoces el corazón, la vida de cada uno de tus hijos. Tú sabes, Señor, cómo está él, cómo está ella. Sé tú quien va a hablar, Señor. Sé tú quien va a ministrarnos. Y sea tu Espíritu Santo, Señor, tocando. Que no sea el pastor Balanzón, sino que seas tú, precioso Espíritu Santo. Glorifícate en una manera especial. Haz una obra hermosa. Señor, los que nos escuchan en la iglesia, de igual manera a través de la radio, puedan ser edificados, conforme a esa voluntad tuya, oh Dios, en la cual tú nos hablas. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Gracias, mi Dios. Amén. Pueden sentarse. Estaremos hablando en esta oportunidad, hermanos, de la muerte del Señor Jesucristo. Y había un mensaje que quiero compartirles, los beneficios de su muerte. Los beneficios de su muerte. Cristo murió en la cruz con un solo propósito. Y ese propósito era que usted y yo no fuéramos al infierno, que usted y yo fuéramos salvos, que usted y yo viviéramos para siempre, eternamente, recuperando lo que estaba perdido. Y estaba perdido usted y estaba perdido yo. Mas en la gracia y en la misericordia de Dios, mandó a su Hijo a morir a la cruz para poder salvarnos, redimirnos de la condición en la cual nosotros nos encontrábamos. Quiero hablarles de 4 beneficios de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y el primero de ellos es que nos rescató. Él nos rescató estando nosotros perdidos. Nos rescató pagando el precio más alto por nosotros. Cristo rescató al pecador de la ira de Dios. La ira de Dios estaba para derramarse sobre la vida de cada persona que se había negado a obedecerle, mas en su amor Cristo Jesús pagó el precio con su propia vida. Leemos Gálatas capítulo 3, versículo 3. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Oiga eso, maldito todo el que es colgado de un madero. Cristo tomó esa maldición. Estaba dada para todo aquel que fuera colgado en un madero. No fue colgado en un madero por malhechor, sino que fue colgado en un madero para pagar la culpa, para que usted y yo no fuéramos al infierno mismo. Además de eso, 1 Pedro 1, 18 y 19 nos dice:
preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora vea, fuimos rescatados por la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha, como un cordero fuimos al matadero y Cristo lo pagó, lo hizo todo por amor a usted, por amor a mí. Siendo rescatados en su misericordia, Cristo nos rescató, en su misericordia, Cristo nos tomó, en su misericordia, pagó el precio más alto. Ahora, para poder rescatar a una persona y poder redimirle, en el Antiguo Testamento había 3 requisitos, creo que ya hemos hablado antes de estos requisitos. Y el primero, para poder rescatar a una persona que había sido llevada en cautiverio, era ser pariente cercano. Nadie que no fuera pariente cercano podía redimir, rescatar a una persona. Y Cristo se hizo nuestro pariente cercano al humanizarse y al nacer de una mujer, vivir en este mundo como viven todos los hombres. El segundo requisito era tener el dinero para pagar el rescate por aquella persona. Y Cristo pagó el precio más alto, su sangre pura, santa, sin mancha, sin pecado, sin relación con el pecado mismo, fue derramada en la cruz del Calvario para poder redimirle a usted. Y el tercer requisito era tener la disposición de ir a la cruz, porque una persona podía ser pariente, podía tener dinero, pero decir, a mí no me importa que se pierda, que se muera. Mas a Cristo sí le importamos. Y oiga, la Biblia dice que por su propia voluntad Cristo fue a la cruz y pagó el precio de nuestro rescate. Se cumplieron los 3 requisitos establecidos en la ley para poder redimir o rescatar a una persona. Se hizo nuestro pariente al humanizarse, pagó el precio más alto con su propia vida y estuvo dispuesto a hacerlo. Por ello, hermano, debemos vivir agradecidos con el Señor, porque aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, alejados de toda oportunidad, el Hijo de Dios se dispuso para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En segundo lugar, hermanos, Cristo se apropió de nuestros pecados, se hizo dueño de nuestros pecados. ¿Quién se podría adueñar de los pecados suyos? Jeffrey, ¿te haría dueño de los pecados que ha cometido Juan? Jamás, ¿verdad, Juan? ¿Te haría dueño de los pecados que ha cometido Jeffrey? Claro que no. Cada uno somos culpables y cada uno somos responsables. Mas Cristo se adueñó, se apropió de sus pecados para poder salvarle, para poder redimirle a usted. Romanos 3:25. Léelo otra vez, pero más claro. Dios puso como propiciación por medio de la resurrección para manifestar su justicia a causa de haber pasado en su conciencia los pecados. Oiga, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, a quien Dios puso como propiciación. La palabra propiciación viene del propiciatorio y esta era la cubierta que estaba sobre el arca del pacto en el lugar santísimo. Estaba el arca donde estaban puestas las tablas de la ley. En ese lugar, sobre esa arca, había una plancha. Yo se las iba a poner ahí, pero se me escapó. Una plancha puesta como tapadera, como que digamos que estamos tapando ahí, y estaban los 2 querubines. Entonces a esa plancha se le llamaba el propiciatorio. Era el lugar donde se derramaba la sangre del cordero de la expiación. Ahora Cristo es
nuestro propiciatorio, porque ahí se derramaba la sangre y el pueblo era liberado de su culpa. Ahora, cuando Cristo derrama su sangre en la cruz del Calvario, nos libra a nosotros de toda culpa. En el momento en que usted reconoce a Jesús como su único y suficiente Salvador. Oiga bien, único y suficiente Salvador. No necesita nada más para la salvación que reconocer y aceptar que Cristo es el único Salvador del mundo. Veamos que dice 1 Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo